Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, vamos a hablar de esa famosa pareja turca que nos robó el corazón en la serie Sen Kalkam, y cuya relación fuera de la pantalla generó tanta expectación. Hoy vamos a diseccionar, analizar y sobre todo, a hablar de ese momento crucial, esa gran confesión que, según muchos, lo cambió todo. Ese punto de inflexión que definió su historia, al menos desde la perspectiva pública. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás todo sobre tus series y celebridades turcas favoritas, noticias, chismes, análisis y mucho más. Así que dale clic al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al grano. Como muchos de ustedes saben, la química entre Hande y Kerem era innegable desde el principio. En Sen Kalkam, sus personajes, Eda y Serkan, nos cautivaron con su relación llena de altibajos, amor, odio y momentos inolvidables. La verdad es que era difícil no quedar atrapado por la magia que transmitían. Y como suele suceder en estos casos, los rumores sobre una posible relación en la vida real no tardaron en surgir. Los fans ilusionados buscaban pistas en cada interacción, en cada mirada, en cada publicación en redes sociales. Pero durante mucho tiempo, Hande y Kerem mantuvieron silencio. Negaban los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Una estrategia común en el mundo del espectáculo, ya sea para proteger su privacidad o para mantener la expectación del público. Sin embargo, las evidencias, al menos para los fans más acérrimos, eran cada vez más difíciles de ignorar. Viajes juntos, miradas cómplices, fotos compartidas en lugares similares, la lista crecía día a día. Era un juego del gato y el ratón mediático, donde cada movimiento era analizado con lupa. Y entonces llegó el momento que todos esperaban, la gran confesión. Pero, ¿a qué confesión nos referimos exactamente? No hay una sola versión de la historia, y la verdad es que la información disponible es fragmentada y a menudo contradictoria. Sin embargo, podemos reconstruir los hechos a partir de diferentes fuentes y testimonios, tejiendo un relato lo más cercano posible a la realidad, o al menos a la percepción pública de la misma. Uno de los momentos clave fue su viaje a las Maldivas. Este viaje, sin duda, se convirtió en el detonante de la confirmación. Después copyright ese de meses de rumores y especulaciones, Hande y Kerem compartieron fotos en sus respectivas cuentas de Instagram desde el mismo paradisíaco destino. Aunque no aparecían juntos en las fotos, era evidente que estaban compartiendo el viaje. La estrategia de las fotos separadas, pero con el mismo fondo idílico, era una forma inteligente de insinuar sin confirmar explícitamente. Fue como un secreto a voces que finalmente se hacía público. La reacción de los fans fue explosiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitaciones, de expresiones de alegría y de esperanza. Parecía que todo el mundo estaba celebrando su amor. Los hashtags #Anker, la combinación de sus nombres, se convirtieron en tendencia mundial, inundando Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de apoyo y cariño. La fantasía de ver a Eda y Serkan juntos en la vida real se había hecho realidad. Pero, más allá de las fotos en las Maldivas, fue la confirmación oficial lo que realmente marcó la diferencia. Este es el punto crucial que realmente cambió la dinámica. En una entrevista, no recuerdo exactamente para qué medio, pero sí recuerdo haber visto el vídeo, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación con Hande. Recuerdo que la tensión en el aire era palpable. Los periodistas, ávidos de una confirmación, habían estado persiguiendo a la pareja durante meses. Y aunque al principio intentó evadir la pregunta con su habitual sentido del humor, ese encanto que lo caracteriza y que a veces usaba como escudo, finalmente admitió que sí, estaban juntos. No dio muchos detalles, no profundizó en la naturaleza de su relación, ni compartió anécdotas románticas, pero fue suficiente para confirmar lo que todos sospechaban. Fue un sí rotundo, aunque minimalista, que resonó con fuerza en el mundo del espectáculo. Esa confesión, aunque aparentemente sencilla, tuvo un impacto enorme. Primero porque puso fin a meses de especulaciones y rumores. Los fans, que habían estado esperando ansiosamente la confirmación, finalmente pudieron celebrar su amor sin reservas.
La espera había terminado y la confirmación oficial fue como una liberación para la comunidad online que había estado siguiendo cada paso de la posible relación. Segundo, porque solidificó su imagen como una de las parejas más queridas y admiradas del mundo de el espectáculo turco. Su relación se convirtió en un ejemplo de amor, de pasión y de química. Se convirtieron en un referente para muchos jóvenes, un símbolo de que el amor verdadero, el que trasciende la pantalla, sí existe. Pero ¿por qué decimos que esa confesión lo cambió todo? Porque a partir de ese momento su relación se hizo aún más pública. Empezaron a aparecer juntos en eventos, a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales, y a hablar abiertamente de su amor en entrevistas. Las revistas del corazón se peleaban por tenerlos en portada, y los programas de televisión los invitaban constantemente para hablar de su relación. Se convirtieron en la pareja del momento, la portada de revistas, el tema de conversación en todos los programas de televisión. Su popularidad se disparó y su imagen pública se consolidó como la de una pareja enamorada y feliz. Sin embargo, la presión mediática también aumentó. Cada paso que daban era analizado, cada palabra que decían era interpretada, cada gesto era diseccionado. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto perfecta que vendiera la historia del momento. La atención constante del público y de los medios de comunicación pudo haber sido abrumadora. La vida privada se desdibujó y cada aspecto de su relación se convirtió en un tema de interés público. Este escrutinio constante, sin duda, añadió una capa de complejidad a su relación. Y como sabemos, lamentablemente su historia no tuvo un final feliz. Después de un tiempo, los rumores de ruptura empezaron a circular. Al principio, como era de esperar, intentaron negarlos. Sus representantes emitieron comunicados desmintiendo las especulaciones, y ellos mismos intentaron mostrar una imagen de normalidad en sus redes sociales. Pero la realidad era otra. La llama del amor se estaba apagando. Y aunque al principio intentaron negarlos, finalmente se confirmó la noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un golpe duro para sus fans, que habían idealizado su amor y que esperaban que durara para siempre. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. El hashtag #AnkerIsover, Anker se acabó, se convirtió en tendencia, reflejando la desolación de la comunidad online. Las razones de la ruptura nunca fueron completamente claras. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los alejaban, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios. Otros apuntaron a la presión mediática, a la falta de privacidad, y a la dificultad de conciliar su vida personal con su carrera profesional. Y otros simplemente de que el amor se había acabado, que la magia se había desvanecido, y que la relación había llegado a su fin natural. Lo cierto es que su separación fue un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden llegar a su fin. El amor, como cualquier otra emoción humana, es efímero y cambiante. Pero más allá del final de su relación, lo que queda es el recuerdo de los buenos momentos que compartieron, la magia que transmitieron en la pantalla y la ilusión que generaron en sus fans. Hande y Kerem durante un tiempo nos hicieron creer en el amor verdadero, en la química irresistible y en la posibilidad de que los cuentos de hadas se hagan realidad. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Y esa gran confesión, ese momento en el que decidieron abrir sus corazones al mundo y compartir su amor, siempre será recordado como un punto clave en su historia, un momento que lo cambió todo y que, para bien o para mal, los unió para siempre en la memoria de sus fans. Quizás la lección que podemos sacar de todo esto es que el amor, como la vida, es impredecible, lleno de sorpresas y de altibajos. Y que aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre vale la pena arriesgarse y entregarse a la pasión, al menos por un tiempo. La experiencia, aunque dolorosa, puede ser enriquecedora y dejar un aprendizaje valioso. En resumen, en este vídeo hemos explorado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, centrándonos en ese momento crucial de la gran confesión que, según muchos, lo cambió todo. Hemos visto cómo su química en Senkalkam dio lugar a rumores, cómo intentaron mantener su relación en secreto, cómo finalmente confirmaron su amor y cómo la presión mediática y otras circunstancias pudieron haber contribuido a su ruptura. Hemos analizado los diferentes factores que pudieron influir en el desarrollo de su relación, desde la expectación de los fans hasta la presión de los medios de comunicación. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de la relación entre Hande y Kerem. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la presión mediática influyó en su ruptura? ¿Creen que todavía hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Su feedback es muy importante para mí, y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí encontrarán todo sobre sus series y celebridades turcas favoritas, noticias, chismes, análisis y mucho más. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor es como una serie turca, llena de drama, pasión y giros inesperados. Hasta la próxima.